La hija de la noche es una novela que se encuadra dentro del género de terror. La trama se desarrolla en forma de investigación policíaca, subrayando el suspense, suavizando lo sangriento y envolviéndolo todo en una historia de amor. Sin duda, esta lectura cuenta con todos y cada uno de los ingredientes para que, además de gustarte, disfrutes cada momento de la lectura. Por eso, además de escuchar este audio resumen, te invito a leer la novela para no perderte ni el más mínimo detalle. ¡Empezamos! Capítulo 1. La señora Bonnard tiene una novedad muy importante que contar a la señora Lavoie. En tono confidencial le dice que Isabel ha vuelto a Beaufort. Lavoie se mantiene con semblante inexpresivo. Isabel es una joven huérfana que huyó del pueblo con el señor Latour hace 5 años cuando apenas contaba con 16 o 17 años de edad. Las amigas no se explican cómo ha tenido la decencia de volver al pueblo después de cómo se marchó. De repente, la puerta de una casa particular se abre y sale de ella una figura menuda y delgada, vestida de negro. Es una mujer joven, pero parece un fantasma. Con un semblante extremadamente pálido, sí, es ella, la señora Isabel. Me alegro de volver a verlas, dijo Isabel a la señora Lavoie y la señora Bonnard, pero sin alegría en su voz. Dice que ha vuelto con la intención de iniciar una nueva vida. Cuando se marcha, aparece en escena la mujer del notario, quien les cuenta a Lavoie y Bonnard que Isabel acaba de comprar la mansión Grisard, un caserón que en su día fue lujoso, pero ahora lleva décadas deshabitado. Entonces se pregunta Bonnard, ¿logró cazar al joven noble Latour? Pero la mujer del notario dice que por lo que ella sabe, Isabel sigue soltera y no se sabe de dónde proviene su cuantiosa fortuna. Las 3 señoras también se cuestionan el motivo por el que Isabel se viste de luto. Mucho tiempo después de que la señora Isabel hubiera llegado al pueblo, las comadres siguen hablando de ella. Isabel rehabilita la mansión con operarios traídos de París para instalarse cómodamente en su nueva casa junto a un enorme criado que nunca habla, Mijaíl. Desde el día en que Isabel llegó de nuevo a Beaufort, hasta hoy nadie la ha vuelto a ver. Las comadres padecen de envidia y crean todo tipo de especulaciones. Entonces la señora Dubois propone ir a hacerle una visita, lo cual es sólo una oportunidad para ver realmente cómo vive Isabel e indagar un poco más a fondo acerca de su nueva vida. Finalmente, todas están de acuerdo en ir a ver a Isabel a su nueva casa. Capítulo 2. Unos días después, las 5 mujeres, las comadres, se dirigen a la mansión Grisard hablando animadamente. Dubois, la anciana fuerte de carácter sin hijos, Bonnard, la que se entera primero de todos los chismes, Hélène, la esposa del notario, Lavoie, la confidente perfecta de la señora Bonnard, y la señora Bouquet, la esposa del alcalde. Enfrente de la casa el panorama no es muy alentador. Tanto la casa como el jardín parecen abandonados. Todo el terreno está invadido por matojos y malas hierbas, además de por otras plantas como cicuta, matalobos, ajenjo, etc. El jardín parece una selva salvaje. La señora Bonnard pica autoritariamente en la puerta de la casa con la aldaba. Después de un rato abre Mijaíl y les cierra la puerta en las narices. Pero cuando se disponen a irse, una voz suave y educada, la de Isabel, les dice: ¿puedo ayudarles en algo? Isabel les asegura que se encuentra estupendamente, lo cual contrasta visiblemente con su aspecto, y les dice que en estos momentos no puede recibirlas. La insistencia de las 5 amigas hacen que Isabel las deje pasar para comprobar que lo que decía ella es cierto.
No hay muebles ni estancias preparadas para poder recibir a personas cómodamente. Todo presenta un aspecto desolado y de abandono. Dubois siente que para Isabel vivir así es como encerrarse en una tumba. Después de un recorrido por toda la casa, las comadres se dirigen a la salida. Las 5 amigas abandonan la mansión Grisard presas de un extraño abatimiento. Nuevamente, entre las comadres surgieron todo tipo de disquisiciones acerca de Isabel. De repente, Lavoie se da cuenta de que se ha olvidado el chal que llevaba para protegerse del frío. La señora Dubois decide que ella y Lavoie volverán a buscarlo mientras las demás prosiguen su camino de vuelta al pueblo. Recuperan el chal y vuelven de nuevo a reiniciar la marcha de vuelta. Pero un grito inhumano, desgarrador y escalofriante las pone sobre alerta. Dubois mira hacia la casa. ¿Qué ha sido esto? ¿Y si alguien ha entrado en la casa de Isabel? Lavoie da media vuelta y escapa corriendo sola. Dubois no tiene más remedio que seguir a su amiga. Ninguna de las dos ve el rostro que las espía desde el caserón de Isabel. Capítulo 3. El señor Max, el gendarme, escucha atentamente la historia de la señora Lavoie y Dubois. Max duda de la veracidad del relato. La señora Dubois no se anda con rodeos. Oímos un grito en esa casa. Bueno, más que un grito. Me puso los pelos de punta. Entonces Max les pregunta si temen que le haya podido suceder algo a la señorita Isabel, lo que le extraña porque esta misma mañana ha visto a Mijaíl en la plaza tan tranquilamente. La señora Dubois, antes de marcharse de la gendarmería, insiste en que Max haría bien en pasarse por la mansión Grisard. El gendarme se queda solo, sin mucho que hacer, ya que en el pueblo raramente ocurre algo. Es un pueblo tranquilo. El último hecho destacable que ocurrió en el pueblo estuvo protagonizado por la propia Isabel, cuando el gendarme del pueblo era el señor Gallois, quien tuvo que investigar la huida de Isabel. Huida que tenía que ver con el joven noble Latour. Cuando el padre del muchacho se enteró de su romance con Isabel, mandó a su hijo a estudiar lejos y ese mismo día Isabel huyó del pueblo con una medalla de plata sustraída de la casa del párroco, motivo por el cual los gendarmes habían tenido que intervenir. Finalmente se encontró la medalla. Todo fue un malentendido. Isabel es diferente, pero no una ladrona. Pese a ser un suceso con el que en realidad Isabel no tuvo nada que ver, su nombre quedó empañado desde entonces. Max se pregunta si Isabel ha cambiado mucho desde aquella época. Max se decide a ir a la mansión Grisard. Mijaíl es quien le abre la puerta, le deja pasar. Cuando aparece Isabel, Max comprende de inmediato la preocupación de la señora Dubois. La joven está muy blanca y parece tan frágil como una muñeca de porcelana. Ella se acuerda de él perfectamente. Le pregunta a qué se debe su visita y Max le habla de la impresión que causó en las comadres. Entonces ella le responde que era precisamente la impresión que quería causarles, porque no le apetecía aguantar a esas chismosas. Max le refiere el grito que oyeron Dubois y Lavoie. Las manos de Isabel tiemblan y responde que fue Mijaíl, porque se le cayó un martillo en el pie. Max no se queda muy conforme con la explicación, pero por hoy decide irse. Sin embargo, antes de marcharse, le pregunta a Isabel por su salud y ella le responde que solo está cansada. Max se aleja de la mansión Grisard no del todo convencido de las explicaciones de Isabel. Además, la ha notado muy diferente de aquella chiquilla resuelta y vivaz que había abandonado Beaufort en pos de su amado
5 años atrás. Capítulo 4. Es domingo y Max no ve a Isabel en la iglesia. La señora Bonnard cree que Isabel no tiene ninguna excusa para ausentarse de misa. Max, azorado, habla con el párroco Rouget, pero tan pronto como le refiere el nombre de Isabel, el párroco corta la conversación tajantemente. «No conozco a ninguna Isabel», dice Rouget. Max se da cuenta de que el párroco no quiere volver a saber nada de la joven que huyó de su casa. El párroco no quiere seguir hablando del tema, pero aún así Max insiste. De repente, la conversación entre ambos se corta por la inesperada presencia de un tercer hombre, Henri, el granjero más respetado de la comarca, quien viene buscando al señor gendarme por un problema que ha ocurrido en su granja. Minutos después, Max y Henri están yendo hacia la granja en silencio. El motivo, al parecer, es una vaca muerta. Una vez llegan al establo, Henri le explica que anoche oyeron ruidos y que los animales estaban muy asustados, que sabía que había algo en el establo, pero no sabía el qué, porque su mujer estaba muy asustada y no quiso que él fuese a investigarlo. Max y Henri entran en el establo. El gendarme nota algunos desperfectos, una res muerta y al joven Fabrice, hijo de Henri, contemplando en cuclillas el cadáver del animal. El granjero gruñe y Fabrice sale disparado. Max enseguida piensa que el causante de aquello debe haber sido una fuerza sobrehumana. Max va a charlar con el notario sobre el suceso, porque el señor Chancel es aficionado a la ciencia y a la historia natural. ¿Existe algún tipo de animal capaz de matar dejando solamente pequeñas huellas de colmillos? ¿Una víbora, tal vez? Pero una víbora no puede hacer desaparecer toda la sangre de una vaca dejándola disecada, y sin una sola gota de sangre en el suelo del establo. Como Max no quiere alterar el orden, le dice que este es un caso que en una ocasión sucedió en Nimes. El notario dice que investigará el caso, aunque cree que es una patraña. Se lo preguntará a un primo que está estudiando ciencias naturales. Por un lado, aunque esta conversación fue privada, la señora Chancel se ha enterado de la misma y lo comunicó rápidamente a sus amigas, las comadres. ¿Se conformaría ese supuesto ser solamente con vacas? ¿O estaban las personas también en peligro? Las señoras lanzan exclamaciones de consternación y se santiguan. Por otro lado, el joven Fabrice, hijo de Henri, también ha esparcido la noticia de la horrible muerte de la vaca entre todos sus amigos. Entonces, la historia, adornada con más de una exageración, se repite por unos y otros y ya todo el pueblo es sabedor del suceso. 4 granjeros hablan con Max y le dicen que deben dar caza a ese animal que ha causado tal estrago en el establo del granjero Henri, bajo la premisa de que la próxima víctima podría no ser un animal, sino un niño o cualquier persona. ¿Hasta qué punto el incidente de la granja Morillon va a perturbar la tranquila vida de Beaufort? Muy pronto lo averiguaremos. Capítulo 5. Los rumores corren como la pólvora y todos los granjeros van a interrogar a Henri sobre el asunto de su vaca. La alarma es generalizada. Ya nadie camina solo por los campos al caer la tarde. El granjero Roucan quiere organizar una batida, pero ¿qué animal deben buscar exactamente? Ahora el señor Henri se encuentra en el despacho de la gendarmería del señor Max. Saca un papel de su bolsillo que proviene de París, en el que pone «por la res perdida». La nota no lleva firma, pero contiene una suculenta suma de dinero para compensar la muerte de la vaca. A Max le parece absurdo. Henri cree que debe tratarse de un error. Una delegación de granjeros irrumpe en la gendarmería para comunicar a Max que por la tarde van a realizar la batida con su apoyo o sin él. Max se suma a ellos. Por la tarde, un grupo de granjeros
hombres del pueblo y jóvenes están reunidos en la propiedad Moguillon. Todos aguardan las instrucciones del gendarme Max. Este ordena que Jérôme, el más joven del grupo, vaya junto a él. El grupo se dispersa y cada pareja se dirige a su zona. Ya oscureciendo, Jérôme repara en la casa de Isabel. En unos pocos instantes, Max y Jérôme están frente a Isabel, quien tiene un aspecto pálido y espectral. Ella les dice que no ha visto nada fuera de lo común. Max le pregunta por su insomnio y ella responde que todavía lo sufre. Max y Jérôme se despiden de ella, no sin que antes el joven perciba una marca roja en la muñeca de Isabel. Finalmente, ambos ponen rumbo a Beaufort. Capítulo 6. La batida ha sido un fracaso y los días siguientes no se producen nuevos incidentes. El pueblo parece volver a su sopor habitual, hasta que otra novedad vuelve a ser noticia: la llegada al pueblo de un hombre con traje elegante e impecables modales. Según la señora Bonnard, es un médico que llega de París, y efectivamente no se equivoca, porque es el doctor Amadé Delvaux, que viene de la ciudad del amor a tratar a una paciente. ¿A quién? A Isabel. Max le indica el camino hacia la mansión Grisard. Al final de la jornada, Max decide pasarse por la hostería donde se hospeda el doctor. Pero Brigitte le dice que no ha vuelto todavía. Max se queda un tanto perplejo. Un par de horas más tarde, el médico sigue sin aparecer. Para no dar pie a ningún rumor, decide volver al día siguiente, pero llega a la hostería después de que el doctor se haya marchado de madrugada. Brigitte le dice que el doctor llegó muy tarde, alteradísimo, y que sin comer ni dormir recogió sus cosas y se fue. En la gendarmería Max piensa en la partida del señor Delvaux. Su comportamiento ha sido muy extraño. La visita de la señora Dubois le saca a Max de su paroxismo. La señora Dubois viene en busca de información acerca del doctor y la señora Isabel. Cree que desde que ha vuelto la señora Isabel, en el pueblo están pasando cosas muy extrañas. Dubois dice estar preocupada por Isabel y quiere averiguar lo que le ocurre. Por la noche, Max no puede pegar ojo. Al alba, decide ir a París a buscar al médico Delvaux. Capítulo 7. Max está en el despacho de Jules Bronac, un detective con quien había coincidido en un seminario sobre conducta criminal. Ahora acude a él porque después de 2 días en París buscando al doctor Delvaux, le ha sido imposible dar con su paradero. Max le cuenta la historia de Isabel. ¿Será capaz el detective de averiguar qué hizo todos estos años en París? ¿Y si llegó a reencontrarse con Philippe Latour? ¿De dónde procede su nueva fortuna? El señor Jules Bronac acepta el caso. Si Isabel oculta algo, Bronac los sacará a la luz. De vuelta ya en Beaufort, Max, montado en diligencia, se cruza con el joven Jérôme Bonnard, quien se dirige a la mansión Grisard ya anocheciendo. Va solo. No le ha contado a nadie a dónde va y Max no lo ha visto porque va somnoliento. Cuando Jérôme llega a la mansión ya es de noche. Está todo a oscuras. Escucha susurros. Ve luz a través de un ventanuco. En el sótano de la mansión ve a Isabel y Mijaíl sentados uno frente al otro. Isabel está más pálida que de costumbre. Respira con dificultad. Jérôme está cada vez más intrigado. Pero de pronto Mijaíl se levanta de su asiento y parece querer salir a perseguir a Jérôme, quien da media vuelta y echa a correr en la oscuridad. Corre hasta que no puede más en medio de la oscuridad. Alejado del peligro, Jérôme intenta entender lo que ha visto en aquel sótano. Que Isabel está enferma es evidente y que Mijaíl parece cuidarla también. Pero, ¿qué ocurre en aquel sótano? Ha visto a Mijaíl asustado y un puñal sobre la mesa ensangrentado. ¿Han matado a alguien? ¿Ocultan su cadáver allí? Jérôme está decidido a investigarlo, pero por el momento
Hay demasiados interrogantes sin resolver. Capítulo 8. Mientras Jerome está pensativo y planeando una nueva expedición a la mansión Grisard, la vida de Max, el gendarme, ha caído de nuevo en la rutina. El notario, el señor Chancel, tiene nuevas noticias para Max. Ha recibido una carta de su primo donde responde preguntas sobre animales que se alimentan de sangre. Existen pocas especies, entre ellas un tipo de murciélagos tropicales más grandes de lo normal, provistos de afilados colmillos que los clavan en su presa como una serpiente. Se tiene conocimiento de ellos solo gracias a leyendas y relatos de campesinos. No se ha demostrado que existan. Max lee atentamente y cree que los datos coinciden. La vaca tenía las marcas en el cuello como de 2 colmillos y además, si este supuesto murciélago tiene alas, esto explicaría que no existieran huellas en la escena del crimen. Pero, ¿dónde se esconde? Ahora, con esta información, Max cree conveniente reunir al señor alcalde, el señor Bouquet, quien no quiere alterar la normalidad del pueblo. Lo que sea que estén buscando no ha vuelto a atacar, y la tranquilidad se ha instalado de nuevo entre las gentes. Esta misma tarde, Max debe salir a casa de la señora Lavoie, que está segura de haber oído ruidos sospechosos en su sótano. Falsa alarma, solo era una gata preñada. A estas alturas, Max cree que este es un caso cerrado. Otra tarde, Max se topa con Isabel andando por la calle. El gendarme se sorprende. ¿Qué hace usted por aquí? Isabel carga con unos paquetes repletos de comida. Max comprueba que los paquetes pesan mucho más de lo que se imaginaba. La conversación queda interrumpida cuando ella ve al granjero Buttel con el carruaje que la llevará de vuelta a su casa. Qué pena, piensa Max. La conversación podría haber sido muy provechosa. Isabel echa a correr hacia el carro que le espera, no sin que antes Max aprecia unos extraños vendajes en sus muñecas que le dan que pensar. El carro y sus ocupantes desaparecen calle abajo. Max no se da cuenta de que está siendo observado por Jerome, quien está extrayendo sus propias conclusiones sobre el asunto, abstraído de las conversaciones de sus amigos, hasta que éstos le preguntan ¿qué le pasa? Batimos todos los lugares excepto uno, dice Jerome, la casa de la señora Isabel. Sus amigos se muestran escépticos a la hora de creer que el suceso de la vaca de la casa Moguillon esté relacionado con la señora Isabel, pero él se muestra inquieto. Recuerda el cuchillo ensangrentado que vio en el sótano de la mansión. Nadie se atreve a contradecir en serio a Jerome. Este se muestra decidido a querer entrar en aquel sótano para recolectar pistas que confirmen sus suspicacias. Tiene que ser ahora o nunca. ¿Quién me acompaña? Dice Jerome. Solo consigue que le acompañen 2 voluntarios, y uno de ellos es Fabrice Moguillon. Esta noche irán a la mansión Grisard. Capítulo 9. De camino a la gendarmería, Max se topa con la señora Dubois. Ella también ha visto a Isabel. La señora Dubois también se ha fijado en los vendajes de sus muñecas y además en su atuendo. Unos ropajes propios de una viuda más que de una señorita joven, pero Isabel le ha respondido: «Tal vez guarde luto por mí misma, señorita Dubois». Al llegar a la gendarmería, Max encuentra una carta en su buzón. Nadie le suele escribir, por eso se sorprende. Esta misiva está firmada por Jules Blunac, el detective de París a quien había acudido para intentar descubrir lo que había estado haciendo Isabel todos estos años en París. Si se reencontró con Philippe Latour y de dónde procedía la fortuna actual de la joven. La carta dice lo siguiente: pese a que las investigaciones del detective empezaron en París, ahora se encuentra en Frankfurt, trabajando en el caso.
No ha hallado rastros de la existencia de ningún doctor Delvaux. Sin embargo, el cochero que lo llevó hasta Beaufort y después lo trajo de vuelta a París es un trabajador del marqués Latour, padre. Pese a ello, el cochero solo cumple órdenes y ha sido incapaz de esclarecer nada. El detective intentó entrevistarse con el señor Latour, pero no fue posible debido a su edad y a su condición emocional. Es un hombre deprimido por la muerte de su hijo Philippe. Sí, el enamorado de Isabel ha fallecido hace unos 3 años, pero se desconocen las causas. El detective Jules Bronac descubre que el marqués mandó a su hijo a estudiar a Frankfurt, sin que éste supiese que Isabel le seguiría hasta París después de abandonar Beaufort. Al darse cuenta de que el joven Latour no está en París, Isabel decide ingeniárselas para llegar hasta Frankfurt. Al cabo de 3 años regresó a Francia y estuvo viviendo en París de manera discreta. A su regreso mantuvo una conversación con el padre del difunto, pero su contenido es un misterio hasta el día de hoy. Al parecer, al regresar a París, Isabel ya contaba con la compañía de Mijaíl, su criado, y estaba tan pálida como ahora, pero no parecía ser rica todavía. Por lo tanto, consiguió su dinero de regreso a París, posiblemente después de entrevistarse con el marqués Latour. ¿Qué ocurrió con Philippe Latour? ¿Y por qué el marqués mantenía a Isabel con generosas sumas de dinero? Esto es lo que el detective está intentando esclarecer durante su estancia en Frankfurt. Max se siente desbordado después de tal información. Quedan aún muchos interrogantes por resolver, pero los resultados de la primera fase de la investigación arrojan bastante luz sobre la historia de Isabel. Pese a ello, Max no puede permitirse los honorarios del detective y le contesta que cese la investigación. Jérôme, Fabrice y Armand están preparados para su secreta incursión a la mansión Grisart. Después de media hora de camino han llegado a la casa de Isabel. No hay luz en la ventana del sótano, pero sí en una de las ventanas del piso superior. La luz transita de estancia en estancia hasta aposentarse en el sótano. Isabel lee atentamente un libro. Está sumida en sus propios pensamientos, pero los 3 jóvenes tienen un plan trazado. Mientras Armand pica la puerta e Isabel acude a abrir, Jérôme y Fabrice entran al sótano por una ventana. Jérôme cree que entre la oscuridad se oye la respiración de alguien y que han sido descubiertos. Entonces emprenden la huida. Jérôme y Fabrice caen por un terraplén y Armand permanece escondido después de haber tirado una piedra a un cristal de la casa de Isabel y haberlo roto. Armand percibe que algo invisible tiene los ojos clavados en él. Se queda petrificado cuando, de repente, algo lo derriba y ve unos ojos rojos y unos colmillos que se ciernen sobre él. Sus amigos le oyen gritar y unos instantes después oyen otro grito inhumano, como surgido del mismo terror. Capítulo 10. Max es despertado a horas intempestivas por unos porrazos en la puerta de su casa. «Señor gendarme», es una voz masculina. Max está desconcertado. Michelet, el hombre que pica la puerta, está pálido. Es el panadero del pueblo. Max y el señor Michelet van rápido a la casa donde yace Armand, el hijo de Michelet. Está inconsciente en la cama. Los padres no saben qué le ha pasado. No presenta signos de violencia. Llega el médico, el señor Leblanc, junto con 2 chicos más, Jérôme y Fabrice. Leblanc es un médico muy reputado. Ha visto mundo y conoce el oficio. Su diagnóstico no es preocupante. Armand solo parece haber sufrido una conmoción. Algo que le ha impresionado en demasía le ha hecho perder la conciencia. Está delirando, inconsciente. Mientras tanto, Jérôme y Fabrice se miran. Están llenos de magulladuras.
Parece que si alguien sabe qué le ha ocurrido a Armand, no pueden ser otros jóvenes más que ellos dos. Estos se limitan a contar medias verdades. Aún así, Max cree que no es el mejor momento para interrogarlos. Aparecen Henri Morillon, padre de Fabrice, su hijo menor y el más pequeño del grupo de amigos, y Benoît Bonnard, marido de la señora Bonnard y padre de Jérôme, el joven que lidera el grupo de muchachos. Todo es muy confuso. Una vez a solas Max y el doctor, este le confiesa que nunca ha visto nada parecido. No lo ha dicho antes para no alarmar a los padres. Max cambia de tema y le pregunta al doctor qué pensaría de alguien que lleva las muñecas vendadas, y Leblanc le responde que pensaría que ese alguien se ha intentado suicidar. Por la noche Max no puede dormir. ¿Hay alguna conexión entre Isabel y Armand? ¿Se ha intentado suicidar Isabel después de la muerte de Philippe Latour? ¿Qué le pasó a la vaca de los Morillon? 3 acontecimientos extraordinarios relacionados entre sí. A la mañana siguiente, Max va a visitar a Michelet para preguntarle por el estado de salud de su hijo Armand. El joven sigue en el mismo estado. Entonces Max se dirige a casa de los Bonnard a hablar con Jérôme. El joven que lidera la pandilla de amigos está excitado y confiesa lo que hicieron aquella trágica noche. Acto seguido, Max se dirige a la granja Morillon. La historia de Fabrice coincide bastante con la de Jérôme. Dice que el sótano es pequeño, pero el supuesto monstruo es muy grande. Max está pasmado. Hay una vaca muerta, un joven catapléjico y 4 personas que han sido testigos de un extraño grito cerca de la casa de Isabel. Henri le dice a Max que deben pasar a la acción, pese a no saber a lo que se enfrentan. Capítulo 11. En los días siguientes, Max trabaja a destajo. Se entrevista con Jérôme y Fabrice. Armand sigue inconsciente. Max examina la zona donde ocurrieron los hechos y después, junto con Henri Morillon, el granjero más respetado de toda la zona, se dirigen a la mansión Grisard. Pican a la puerta e Isabel les abre. En contra de lo esperado, Isabel les deja que investiguen su sótano. El enorme criado de la señora Isabel, Mijail, está preparando té en la cocina. Max se percata de más de un detalle interesante, como por ejemplo la ventana cerrada o el libro titulado Hijos de la noche de Martin Dagenham. Examinan el resto de la vivienda, pero se dan cuenta de que no hay nada relevante. Escaso mobiliario, pocos efectos personales y una desesperanzadora sensación de soledad y abandono. ¿Por qué razón? La señora Isabel confiesa que piensa abandonar el pueblo el próximo año y mudarse a un lugar con mucho sol. Un par de días más tarde, Max recibe una carta de Bronach desde Polonia. ¿Es que no había recibido la carta en la que se le pedía que abandonara la investigación? De repente el señor Michelet aparece sobresaltado porque su hijo Armand ha recuperado la conciencia. Ambos corren al domicilio del panadero. El chico no recuerda nada de la noche de la expedición nocturna excepto unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Por la tarde la señora Dubois aparece en el despacho de Max. Max le cuenta las últimas noticias del caso. Hasta el momento, los hechos son los siguientes. Isabel vuelve a Beaufort después de llorar en Frankfurt la muerte de su amado, el joven Latour. Ahora vive de manera solitaria y excéntrica con su criado Mijail. Se sospecha que puede estar enferma tanto de mente como de cuerpo. Ha intentado quitarse la vida. Se escucha un grito extraño y días después aparece muerta la vaca de Morillon. Acto seguido se busca al animal culpable, pero no se encuentra nada. El doctor Delvaux,
enviado por el marqués Latour, el padre del difunto Philippe Latour, huye despavorido de la mansión Grisard. Jerome no se cree la versión oficial y decide espiar a Isabel en su casa hasta 2 veces. Jerome está convencido de que algo atacó a Armand, aunque él no llegó a verlo. Todo es muy extraño y sucedió cerca de Isabel. Ella insiste en que no son más que imaginaciones de unos chiquillos. Algo se les está escapando en todo este caso. ¿Qué será? Parece que hay algo maligno que acecha a Beaufort. Max organiza otra batida mucho más minuciosa que la anterior, pero tampoco encuentran nada. Entretanto, Jerome jura para sí mismo acabar con el monstruo. Capítulo 12. Los siguientes días se llevan a cabo más expediciones, todas con resultados nulos. Todo el pueblo vive preso de una histeria colectiva. Armand ya puede levantarse de la cama y a Jerome aún le cuesta caminar y se ha vuelto silencioso y reservado. Por contra, Armand mostraba buen humor. Max se topa con Mijael en la plaza del pueblo. Está esperando la diligencia que trae a personas de otros lugares al pueblo. El gendarme se presta voluntario a esperar por él, a su invitado, porque está oscureciendo y Mijail tiene que regresar a casa con la señora Isabel. ¿Quién es esa persona que espera a Mijail? ¿Será el doctor Delvaux de nuevo? Fuera quien fuera, Max le acompañaría a una posada y por la mañana siguiente hasta la mansión Grisard. Finalmente llega un hombre con acento inglés, de ropas gastadas, rostro curtido y mirada penetrante. Su nombre es Dagenham. La señora Bonnard irrumpe como una exhalación en escena y dice: «Señor Grillet, mi hijo ha desaparecido, y Jerome no ha aparecido por casa pese a las horas que son». Entonces Max cae en la cuenta. Jerome, desde su casa, ha visto que Mijail estaba en la plaza, y por lo tanto Isabel está sola en casa. Bonnard, el padre de Jerome, y Max recorren los caminos de Beaufort cuando repentinamente ven una forma oscura, robusta y encorvada que escapa de ellos. Van tras la sombra y de golpe ven los enormes brazos de Mijail sosteniendo un cuerpo de un muchacho pálido e inerte. «¡Jerome!», grita desesperadamente el señor Bonnard, loco de rabia y de dolor. Entonces Mijail se precipita sobre Max y Bonnard y estos caen al suelo y Mijail huye con Jerome desvanecido en sus brazos, pero con vida. Bonnard corre a despertar a todo el pueblo para dar caza a ese depravado. Max está desconcertado. Siente que en toda esta historia hay algo que no encaja. Súbitamente recuerda el nombre del forastero que esperaba a Mijail en la plaza, Dagenham, que es el mismo nombre que está escrito en la cubierta del libro titulado Hijos de la Noche, que estaba sobre la mesa del sótano de Isabel. Entonces Max corre hacia Beaufort rogando que no sea demasiado tarde para Jerome. Un grupo de hombres enfurecido se dirige a la mansión Grisard. Max teme que haya un baño de sangre. Está dudoso hasta que se acuerda de la carta, que no había leído aún, enviada desde un pequeño pueblo polaco por el señor Bronack. Abre la carta con los dedos temblorosos. Resumidamente, la carta dice que Philippe Latour no ha fallecido en Frankfurt. Cuando el padre de éste se enteró que su hijo continuó su idilio amoroso en París con Isabel, lo envió a San Petersburgo. Los amantes se prometieron volver a encontrarse. Por distintos caminos, uno y otro llegan al mismo destino, la corte del zar, en San Petersburgo. Sin embargo, Bronack, antes de llegar a San Petersburgo para continuar con su investigación, para en el pequeño pueblo polaco desde donde está enviando la carta
con este contenido. ¿Por qué? Los lugareños dicen que habita un demonio que se alimenta de la sangre de los hombres y que fue él quien mató al joven amante de Isabel. También cuentan que días más tarde llegó Isabel para enfrentarse al demonio y que regresó viva, aunque muy cambiada de aquella experiencia, llevándose consigo el cuerpo de su amado para sepultarlo en el panteón familiar. Bronach tacha esta historia de estúpida leyenda y burda superstición, y además admite pensar que él es de la opinión de que Isabel se había casado en secreto con Latour, y así su hijo se haría con la herencia y se aprovecharía del marqués para que la incluyera a ella en el testamento. ¿Tiene un hijo la señora Isabel? ¿Dónde lo esconde? ¿En el sótano? Max, sobresaltado, al terminar de leer la carta, la comparte con la señora Dubois y seguidamente tiene un presentimiento que le hace dar un respingo para intentar llegar antes que nadie a la mansión Grisard, ya que cree que la vida de todas esas personas que están dirigiéndose hacia la casa de Isabel corre serio peligro. La señora Sophie le deja un caballo. Al llegar a la mansión Grisard ve luces. Max pica la puerta e Isabel le abre. Váyase, Max. Jerome está en buenas manos. Dice que Jerome está en una habitación con el señor Dagenham, pero Max dice que sabe que Philippe Latour está aquí también. Isabel se desmaya. Capítulo 13. La criatura está nerviosa. Esta noche ya ha bebido, lo que calma su sed, pero siente lo que está sucediendo fuera y eso le altera. Retrocede hasta un rincón oscuro. Odia y teme a la luz. La gente está dispuesta a atacar, pero una voz conocida ejerce una extraña influencia sobre él. Era ella, Isabel. Virgen Santísima, dijo Max. Es Latour. Isabel lo abraza. Latour es ahora una extraña mezcla entre bestia, demonio y ser humano. Es un vampiro, dijo Dagenham, que se alimenta de la sangre de otros seres vivos, preferentemente humanos. Fue mordido por otro vampiro y ahora es uno de ellos. Max reflexiona. El dinero de la carta para compensar la muerte de la vaca fue enviado por el marqués Latour, el padre de la criatura. También fue él quien financió la compra de la mansión Grisard. Isabel está convencida de que podrá curarlo en un lugar remoto y apartado. Beaufort es el lugar ideal. Isabel tiene escondido a Latour en el sótano detrás de una falsa pared. Isabel y Max suben a ver a Jerome, quien parece estar sumido en un tranquilo sueño. Ha sido mordido, pero gracias a un antídoto no sufrirá secuelas. Dagenham explica a Max que existen muchas clases de vampiros y cómo estos sobreviven y se comportan. Dagenham cree que, pese a todo, el vampirismo puede ser curado, pero no tiene esperanzas en que pueda suceder así con Latour. E igual que el señor Delvaux, quien se hizo pasar por médico pero en verdad era un sacerdote, Dagenham ha venido para acabar con él. Philippe es un vampiro salvaje que actúa por instinto y por necesidad, y no por odio y crueldad, aunque ataque a la gente, tal y como sucedió con los chicos cuando por primera vez intentaron entrar en el sótano. Latour se escapó y los persiguió sucediendo lo que ya conocemos. Isabel no es uno de ellos. No es una vampira. Está cuidando a Philippe Latour por amor e incluso deja que se alimente de su sangre. Isabel explica que Mijail perdió el habla debido a Latour. Isabel, Max y Dagenham vuelven al sótano. La criatura mira a los hombres con desconfianza. Isabel se retira el vendaje de sus muñecas y con un puñal se abre la piel. Philippe Latour bebe su sangre.
Pregunta por el chico y siente remordimiento. Dice querer suicidarse. Suplica a Dagenham que salve a Isabel de sus garras, que la devuelva a la vida normal, pero ella responde que lo que hace, lo hace por amor. Entonces el médico está dispuesto a intentar curar a la Tour. Max se dispone a salvarlos de la muchedumbre que acecha la casa. Max tiene una idea para poder escapar. Capítulo 14. A partir de aquí se abren dos escenarios: el asedio a la casa de Isabel y la huida a caballo de ella, Latour y Mijaíl. Una colérica comitiva, hombres, mujeres y ancianos, avanza por el camino que lleva a la mansión Grisard. Todos están aquí. Ven una sombra como de enorme jinete salir de la mansión. A lomos de un caballo van Mijaíl, Latour e Isabel. Cuesta ver cómo la mujer de tu vida escapa con el hombre de su vida, ¿eh? Dice Dagenham a Max. Max ignora el comentario. La turba enarbola las armas alrededor de la mansión. Max y el señor Dagenham hablan de una bruja. ¿Dónde está la bruja?, se oye gritar. La señora Bonag grita: «¡Mi hijo está vivo!». Mientras tanto, Mijaíl apresura a su caballo para llegar a Soissons antes del amanecer y así encontrar cobijo para tomar un barco que los lleve a Inglaterra. Pero de pronto algo cae sobre ellos. Isabel está malherida. 4 hombres les barren el paso. Huacán, el granjero corpulento, enérgico, impulsivo, obstinado y bravucón, con esa espesa barba pelirroja y al que pocos se atreven a llevarle la contraria. Bonag, el padre de Jérôme. Boutel, un granjero del pueblo. Y Michelet, el panadero de Beaufort, hombre de mediana edad, poca estatura y facciones rubicundas. Los hombres les ordenan bajar del caballo, pero Michelet grita porque ha visto al monstruo y Huacán dispara. La bala entra en el estómago de Latour, pero no da muestras de dolor. Salta sobre el agresor, emite un chillido inhumano y escapan subidos al caballo nuevamente. Los hombres van tras ellos a darles caza una vez más. Huacán está determinado a acabar con ellos. Por otro lado, Max está con Jérôme y Dagenham intenta calmar a la masa de la gente. Mijaíl se da cuenta de que todavía les siguen y cree que el caballo está muy cansado. Decide parar. Se baja y entrega las riendas a Isabel. El caballo sale a galope. Isabel mira hacia atrás y cada vez ve la figura de Mijaíl más pequeña. En cuanto la gente se entera que Jérôme está vivo, entran a destrozar la casa. No hay nada que aplaque su ánimo. «Corre, Isabel», piensa Max. Isabel y Latour cabalgan un rato más. Ella teme no llegar a Soissons antes del amanecer. El sol está saliendo. Reza por Philippe para que tenga una oportunidad más de salvarse y no morir marchitado por el sol. Después de esta espantosa noche de odio y fuego, la turba de personas que acechaban la mansión Grisard ha vuelto al pueblo. Max está solo, se siente vacío. Sabe que echará de menos aquel ajetreo, la sonrisa de Isabel y las conversaciones con la señorita Dubois sobre el misterio de la mansión Grisard. Ya solo queda un montón de negras ruinas como recuerdo de la casa que albergó un amor imposible más allá de la vida y de la muerte. Epílogo. Perkins sale a cubierta poco antes del alba. Perkins lleva varios meses trabajando a bordo del Phoebus y muchos años cruzando mares. Este barco salió de Dover, hará escala en Marsella y continuará hasta Nápoles. Se da cuenta de que detrás de él hay un hombre. El pasajero lo observa. Aparece una doncella y un hercúleo pasajero de cabello blanco. Hay un cuarto hombre delgado y pálido que viste de negro escondiendo su rostro bajo el ala de un sombrero.
Perkins se siente inquieto. Le piden que se aparte para que les dé el sol. Perkins examina de nuevo a los 4 extraños pasajeros. Observa cómo contemplan el amanecer. El hombre pálido siente por primera vez en mucho tiempo los rayos del sol en su rostro y la mujer a la que está estrechándole la mano llora de felicidad porque sabe que la pesadilla ha terminado y que ella no tendrá que vivir como una hija de la noche nunca más.